la mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias se encuentran en Concierto para Disentir, el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a otro programa de Concierto para Disentir. Son las 8:03 en Bogotá, capital de Colombia, y desde aquí estamos saludándolos a todos nuestros oyentes de América Latina y el Caribe en cualquier lugar del mundo en que se encuentren, pero sobre todo también a quienes habitan nuestra región, para traerles un nuevo tema de reflexión, un nuevo tema de análisis, nuevos invitados hoy en Concierto para Disentir. Los invitamos a que nos sigan, nos sintonicen a través de los 90.4 FM Estéreo por la radio, y también que se conecten con nosotros en nuestro streaming, en nuestra página web laud.udistrital.edu.co, y por supuesto por nuestro Facebook Live en @laud90.4 estéreo, así como por el Twitter @laudestéreo. Igualmente los invitamos a que nos sigan en Facebook, nos aparecemos como @concierto para disentir laud, @ciudadanos X, en Instagram @concierto para disentir, en Twitter @c para disentir, y nuestro email conciertoparadisentirlaud@gmail.com, donde nos pueden escribir todas sus sugerencias, sus comentarios, sus percepciones sobre nuestro programa, sobre nuestros invitados, sobre nuestros temas, pero también sugiriéndonos nuevos temas y nuevos invitados para continuar con este programa que pretende ser un centro de unión de pensamiento de Latinoamérica y el Caribe. La producción y el consumo de drogas en América Latina y el Caribe han sido tema de debate por ya varios años y ha puesto en discusión políticas de legalidad y consumo, así como también estrategias para ponerle fin a los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado que azotan en diversas proporciones a nuestra región. Saludamos a esta hora a nuestro queridísimo compañero Gilmer León, quien estará con nosotros en la presentación de Concierto para Disentir. Gilmer, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Jorge David, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes que cada martes se conectan con Concierto para Disentir, este panel radial para analizar y pensar los temas de Latinoamérica y el Caribe. El consumo de sustancias psicoactivas en América Latina inicialmente tuvo tratamiento desde un enfoque punitivo y prohibicionista, el cual se ha materializado a través de las distintas legislaciones nacionales, que con el tiempo ha ido cambiando hacia un enfoque de penalización de la dosis personal. Según el abogado colombiano Germán López, en el caso latinoamericano, en las últimas décadas se han implementado políticas de todo tipo para enfrentar el problema del uso de drogas ilícitas, teniendo como pilares la despenalización o la descriminalización del usuario y la política de reducción de daños, que consiste en una estrategia para tratar el consumo de drogas como un asunto de salud pública, en la que el dependiente es visto como una persona que precisa ser auxiliada en vez de criminalizada y castigada. Este fenómeno tiene diversos impactos en los diferentes países, lo que conduce a diferentes respuestas. Si bien los factores de riesgo y los determinantes del uso de droga parecen ser universales, la manifestación de aspectos clave varía según el territorio, lo que hace complejo establecer un conjunto único de recomendaciones políticas. El informe sobre el consumo de drogas en las Américas de 2019 de la OEA y el CICAD ha destacado la variedad del problema de las drogas en la región, además de los retos que se generan para las políticas de drogas. El mismo informe investigativo de la OEA destaca 4 áreas relevantes, entre las cuales están el inicio del consumo de drogas desde edades muy tempranas, tendencias en el consumo de drogas que varían dependiendo de poblaciones específicas o áreas geográficas, cambios en el consumo de drogas según sexo, y los nuevos desafíos para las políticas en materia de drogas debido a la prevalencia de consumos de nuevas sustancias psicoactivas
como los opioides o las benzodiazepinas. El debate también plantea la disyuntiva entre factores sociales y ambientales, teniendo en cuenta que en países como Colombia, Perú, Bolivia y otros en menor medida, la población indígena y campesina es utilizada por los narcotraficantes para el cultivo de coca, marihuana y amapola, aprovechando sus necesidades económicas, el olvido estatal y la falta de oportunidades. La destrucción de cultivos ilegales ha sido una de las respuestas de los gobiernos frente al crecimiento de dichos cultivos. Una de las estrategias ha sido la fumigación con glifosato, estrategia que el gobierno colombiano vuelve a plantear como una posibilidad, pese a que se ha comprobado que los costos sociales son muy altos, como los desplazamientos y enfermedades cancerígenas, entre otros factores, incluso ambientales como la degradación del suelo y la contaminación del agua. Por eso, con este contexto, pues vamos a entrar un poco a analizar el tema, porque ese debate pues es mucho más transversal y queremos discutir con nuestros analistas los avances y retrocesos sobre las perspectivas de la legalización de drogas psicoactivas en América Latina y el Caribe. Dos invitados muy especiales a quienes de antemano agradecemos su deferencia y su generosidad por haber aceptado nuestra invitación. Son ellos Sofía Hernández González, de México. Ella es magíster y licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra queridísima UNAM. Durante su formación a nivel de pregrado colaboró con el doctor Julio Sotel en temas relacionados con la legalización de la marihuana en México. Su práctica profesional privada la desempeña en el Hospital Médica Sur y también desarrolla proyectos de investigación en el área de enfermedades neurodegenerativas genéticamente. Esto lo está haciendo actualmente. Y hoy es coordinadora del Diplomado de Neuropsicología en la Universidad de las Américas, UDLA, en el campus de Ciudad de México. Bienvenida, doctora Sofía Hernández. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y también damos la bienvenida a Luis Felipe Cruz. Él es de Colombia. Luis Felipe es abogado y estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Ha estado asociado a diversos temas de investigación, entre los que se encuentran los derechos humanos y el procedimiento penal. Su área de especial interés es la historia y desarrollo del conflicto armado. En la actualidad, es investigador en De Justicia, un centro de estudios jurídicos y sociales localizado en Bogotá, Colombia, y hace parte de la línea de política de drogas. Un saludo, Luis Felipe, bienvenido a Concierto para Disentir. Muy buenas noches a Jorge, a Gilmer, a Sofía y a la audiencia. Bueno, pues con ellos dos, con Luis Felipe y con Sofía, vamos a hablar de este tema de las perspectivas de la legalización. Y lo primero que uno se pregunta, que uno le inquieta es pues que se supone que la guerra contra las drogas es un esfuerzo que ha hecho los países, que ha hecho la región para disminuir la producción y distribución de sustancias ilegales, pero también para controlar el aumento de consumidores. Uno se pregunta, después de 50 años, ¿qué tan efectiva ha sido esa guerra? ¿Hay menos droga en las calles? ¿Han bajado el número de consumidores? ¿O solamente hemos subido el número de víctimas, de muertos y de corrupción? Sofía, siéntanse como en casa, Sofía y Luis Felipe, entran, salen de la conversación como quieran. Muchísimas gracias. En realidad, la verdad es que estoy muy contenta y ahorita en la introducción que dieron me parece que justamente tocaron muchos temas muy importantes en torno a todo esto del consumo y legalización. Y particularmente sobre esta pregunta que planteas o dejas al aire, creo que en realidad los reportes nos indican totalmente lo contrario. Creo que todas estas políticas que se han estado dirigiendo no es que hayan sido poco efectivas, sino que han sido poco precisas en poder llegar al punto o al meollo clave para poder disminuir los consumos. Si retomamos un reporte que de manera mundial es muy reconocido, que es el World Drug Report del 2019, ellos plantean que en ese año, a lo largo de ese año, 271 millones de personas, es decir, el 5.5% de la población mundial, había consumido drogas a lo largo de ese año.
Y obviamente ahí argumentan, claro que la población mundial ha incrementado, pero la proporción de consumidores ha incrementado más de lo que hubiéramos esperado con todas estas campañas, con todas estas pues situaciones antidrogas que hemos estado tratando de implementar. Entonces, pues desafortunadamente la respuesta es no ha bajado los consumidores, no ha bajado la cantidad de drogas que hay en la calle. En realidad se ha diversificado, ¿no? Y los productos, los consumidores, el tipo de drogas que ahora se consume se ha diversificado y esto es pues muy interesante. Luis Felipe, ustedes en el Centro de Estudios de Justicia mantienen una línea de investigación. ¿Cómo ven ustedes ese problema? ¿Ha fracasado la guerra contra las drogas? Pues ha fracasado, yo podría decir que rotundamente, digamos, y voy a dar algunos datos colombianos que intentan como soportar esa afirmación. Bueno, en general la guerra contra las drogas ha sido una guerra que pretende como reducir el consumo a partir de usar medidas represivas. Entonces, uno diría después de nuestra ley de estupefacientes es de 1986, la que actualmente está rigiendo. Uno diría como después de casi pues, más de 30 años de guerra contra las drogas en Colombia, de haber pasado por el cártel de Cali, por toda la situación que implicó la guerra con el cártel de Medellín, cómo debería comportarse el número de usuarios de drogas en Colombia, a ver si esa guerra ha tenido alguna relación. Y pues uno se da cuenta que las proyecciones que existen en el momento, que son para 2015, la más reciente, muestra que el total de usuarios en Colombia es de 1.5 millones de personas, que el grueso de esas personas son usuarios de marihuana, pero que finalmente pues resultan ser usuarios de una multiplicidad de sustancias, y que a la par de ese crecimiento del uso de drogas ha estado también el incremento de las personas que han estado presas o que están presas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Y desde más o menos hace 5 o 6 años, Colombia tiene 25.000 personas presas por drogas. Y entonces uno se pregunta, ¿esa cantidad de encarcelamiento ha minado el control de los actores armados sobre el narcotráfico? Y pues uno se da cuenta, y no, en Colombia la rentabilidad del negocio del narcotráfico, especialmente en esa cadena del narcomenudeo, puede llegar al 1.400% de la inversión inicial. Entonces, y estos son datos del Departamento Nacional de Planeación. Entonces la respuesta es no, la guerra contra las drogas no ha servido ni para sacar las drogas de circulación, ni para resolver los problemas asociados al uso de drogas. Y cuando se habla del tema sobre las sustancias psicoactivas en términos de políticas públicas, parece que algunos entes y autoridades dentro del escenario político los llevan exclusivamente a la instancia de la lucha contra las drogas, desplazando políticas de salud a segundo plano. ¿Qué sucede en términos de salud pública con la situación actual sobre la legalidad e ilegalidad de las drogas, doctora Sofía? Muchas gracias, Gilbert. Si nos hablamos de tú, mejor, porque esto de los doctores y todo a mí no va. Ok, perfecto. Entonces, sí, la verdad es que este es un tema sumamente importante. No, gracias. En realidad este es un tema bien importante y que a mí me parece justamente de lo central. Creo que se ha atacado y se ha justo manejado el término y toda la parte del consumo de drogas desde legalidad, desde, volver quizá criminal a quien está consumiendo, a quien está aportando las drogas, en lugar también de ver la otra parte de la moneda que es sumamente importante, que es la parte de que, claro, que es un problema de salud pública mundial. Entonces, si tomamos igual otro dato que me pareció muy, muy impactante, que hay alrededor de 35 millones de personas que padecen por el consumo de sustancias de droga y necesitan tratamiento. Si nosotros pudiéramos volver a ver a esas personas justamente como personas y como consumidores, tendríamos que analizar varias aristas, ¿no? Cómo están psicológicamente hablando, qué fue del contexto lo que los llevó a tener estos consumos, en las dinámicas familiares y, por supuesto, ya que están inmersos en el consumo, qué es todo lo que implica este consumo, ¿no? Además de los tratamientos que se tendrán que tomar, además también de que un gran porcentaje de las nuevas drogas que están ocupando son intravenosas, y también hay una proporción que se está elevando en términos de la gente que está sufriendo por VIH y que se está contaminando de hepatitis C, y por supuesto que nuevamente implica girar y voltear a ver la parte de la salud que está rodeando al consumo. Entonces, bueno, a mí me parece que estos datos son
a considerarse y no a dejarse de lado, sino que en realidad tendríamos que también tomarlos como un tema crucial y de una arista o de una importancia muy grande para poder analizar en la parte de las drogas, no solo de la comercialización, sino del consumo. Claro que sí. Luis Felipe, la misma pregunta. ¿Qué sucede en términos de salud pública con la situación actual sobre la legalidad e ilegalidad de las drogas? O sea, yo creo que el gran error de la guerra contra las drogas, que es el modelo que todavía se sigue implementando en América Latina, a pesar de unas flexibilizaciones, eh, tiene como el gran problema es que hay un sesgo a favor de la seguridad, hay un sesgo a favor de la lucha contra el crimen organizado en una política que es esencialmente de salud. La política de drogas debería ser una política, si se quiere, de desarrollo rural, de comercio justo y de salud pública. Entonces, claro, el prohibicionismo privilegia el uso del derecho penal, privilegia el uso en México esto es muy conocido, el uso de las fuerzas militares para tramitar el tema de la seguridad pública, y se deja de lado las estrategias en salud y las estrategias que se han llamado como de reducción de daños, que en Colombia tienen una implementación o un impulso presupuestal muy bajo frente a otras, pues frente a la política, por ejemplo, de erradicación con glifosato. Entonces, digamos, el prohibicionismo permite eso y permite esa inequidad en el gasto de los recursos. Además, pues dejar, digamos, lo voy a decir un poco en términos muy, muy coloquiales, dejar que la policía sea la que tenga que lidiar o si se quiere dar respuesta a las personas que usan drogas, tengan o no problemas de salud por su consumo, a mí me parece que es un error garrafal porque los pone en una situación de violencia, teniendo en cuenta que pues existen unos prejuicios en contra de la gente que usa drogas. Y eso se ve aquí en Colombia muy claro, por ejemplo, cuando el código de policía le permite a los agentes de policía parar a cualquier persona, requisarlo, y si le encuentra alguna sustancia, pues le puede imponer una multa, en el mejor de los casos, cuando no se los llevan a los centros a los CAIs. Entonces yo lo que siento es que justamente es una pésima idea poner a la policía a hacer labores de salud. Y yo creo que esto pasa en toda Latinoamérica, y en mi concepto, este modelo de policía que es clasista, que tiene problemas racistas, que tiene problemas como de grandes prejuicios, no debería estar en contacto con los usuarios de drogas en general. Y quisiera agregar un dato que me parece que dice mucho la importancia que tiene la salud para esta política que supuestamente es de salud pública, y es que en Colombia el 95% de los municipios no cuentan con ningún tipo de servicio para atender un problema de consumo de drogas. Este dato lo publicó el Ministerio de Salud en el 2016 y pues dice mucho. Hablamos mucho del tratamiento, hablamos mucho de que esto es un problema de salud pública, pero no se ve reflejado en la disponibilidad de servicios, tanto de reducción de daños como de tratamiento, en caso de que se necesite. Escuchando todo esto y analizando el problema, uno llega a pensar que hemos invertido el cuadro axiológico, ¿no? Tenemos un imaginario prejuicioso frente al consumidor y lo despreciamos y lo criminalizamos, y por el contrario tenemos un imaginario casi de admiración y de respeto por el traficante. Pero vamos a una pausa musical y regresamos con el tema que hoy nos ocupa en Concierto para Disentir, un panel radial para pensar y analizar los temas y problemas de nuestra región. Vamos a esta pausa musical.
Regresamos a Concierto para Disentir, hoy analizando el tema de las perspectivas de un escenario de legalización y regularización de las drogas psicoactivas en nuestra América Latina y el Caribe. Nos acompañan pues dos invitados muy especiales, Sofía Hernández González de la ULA de México, de Ciudad de México, y Luis Felipe de el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia. Pues continuamos entonces en esta conversación, en este análisis. Uno se pregunta, y siempre lo van a preguntar porque se hace esa balanza de cuáles son los pros y los contras de una posible legalización de la cadena de producción, de la oferta y de la demanda de este tipo de drogas. ¿Qué pros puede tener legalizar la droga en América Latina y el Caribe? Y lo digo así porque por países es más difícil, ¿no? Claro. En realidad me parece que analizar esta pregunta en el ámbito de poder exponer tanto pros como contras es una postura ideal. Siempre que queremos quizá tomar una decisión, debería de ser un buen ejercicio yo poner sobre la balanza, bueno, ¿qué voy a ganar o qué voy a perder o cuál va a ser el pro y la contra? Y atacar de pronto estos temas con prejuicio y únicamente ver quizá la parte negativa es lo que nos ha llevado, según mi punto de vista, a estar donde estamos. Yo en su momento, me parece que por ahí del 2013, justamente trabajé un paper con el doctor Julio Sotelo donde tratábamos de exponer esto de una forma muy equilibrada, ambas posturas, cuáles podrían ser los pros y las contras. Y obviamente es algo a lo que siempre llegamos, ¿no? En los pros quizá podríamos destacar que así podríamos garantizar mucha seguridad en torno al consumidor y a quien está distribuyendo. ¿A lo que me refiero? Que garantizamos la calidad de la sustancia, que estamos de verdad consumiendo lo que queremos estar consumiendo y que no está adulterado, que no estamos teniendo un consumo de cosas, de mezclas que no son ni siquiera ideales o menos ideales que de por sí la droga como tal para la salud. Quizá garantizar canales de distribución, que los establecimientos sean adecuados para la comercialización, para el consumo. También regular los precios de las sustancias. Por otra parte, otra lista que a mí me gusta mucho analizar con respecto a los costos es la parte de la investigación científica y básica con modelos animales que pudiéramos obtener a través de la legalización y obviamente poder ahondar en cuáles son los usos tanto terapéuticos como medicinales que pudiéramos llegar ya como tal a sistematizar en la investigación. No es que no se haga, por supuesto que se hace, pero creo que habría muchísima más oportunidad. Obviamente, si lo analizamos en términos económicos, por supuesto que habría una redistribución totalmente de los recursos que económicamente se dirigen a actualmente ir en contra del narcotráfico, ¿no? Los podríamos entonces ahora invertir en investigación, en salud, en otras cuestiones si ya lo tuviéramos legalizado. Y por supuesto, veríamos un impacto, me parece, de alguna u otra forma positiva en la parte de la violencia que hay en torno a toda esta parte de narcotráfico. Y algo que yo platicaba mucho con el doctor Julio Sotelo, que es de esta parte como de estos principios. Aquí me voy a meter en un tema que igual y me corrige Luis Felipe, sobre la parte de jurisprudencia, ¿no? Este mal menor. O sea, de esto, ¿cuál sería el impacto que tuviera mayor beneficio para la población en general? Y bueno, pues por ese lado la parte de los pros, y en los contras evidentemente pues tenemos toda esta parte de el incremento de los consumos, que quizás le demos a la población una visión de que el consumo no está tan ligado a pérdidas o a cuestiones negativas. Muchos hacen referencia, por ejemplo, esta puerta de entrada a las drogas, particularmente con la marihuana, y que si legalizamos podría ser más fácil tanto el acceso como el primer consumo, como el consumo subsecuente. Y pues por supuesto, ¿no? También quizá tendríamos muchos problemas. Esto por algunas partes, por destacar algunos puntos, pero yo sé que Luis Felipe quizá nos podrá ahondar muchísimo y plantear otras aristas. Sí, pues no. Creo que Sofía ha dicho como lo más importante. Yo quisiera agregar, o sea, creo que estoy casi de acuerdo con todo lo que dijiste, Sofía. Yo agregaría un tema que me parece dentro de las cosas positivas, y es un tema que es que al crearse una industria, ya sea de la marihuana, de la cocaína, obviamente legal, que sin duda yo creo que sería pujante, esto sería un negocio muy importante. Los estados pueden enfocar algunos esfuerzos y recursos
que se recolecten de ese mercado para sanar ciertas heridas justamente que ha dejado el prohibicionismo en comunidades específicas. Y yo creo que este enfoque reparador que se ha usado en California, en la regulación del cannabis allá y en otros lugares, yo creo que es muy importante, porque no es solamente el hecho de que nosotros debamos regular las drogas para dejar la violencia sobre los usuarios, como lo resaltaba Sofía, sino que también debe ser un escenario de reflexión en donde la posibilidad de un modelo tributario que redistribuya las ganancias de la industria en sí misma, pues también permita recaudar recursos para llegar, en el caso de Colombia, para llevar desarrollo a las zonas cocaleras. Creo que es importante tener en cuenta que Colombia y México también son países productores de diferentes plantas, pero finalmente son productores, y que esa producción está ligada específicamente a la ausencia de desarrollo rural, a la ausencia de desarrollo de derechos sociales, de infraestructura de ciudadanía en muchos territorios, por ejemplo en Guerrero, aquí en Putumayo. Entonces que esas dinámicas deberían intentar ser respondidas por esa regulación. También es importante, por ejemplo, yo pensaba en términos de la marihuana, una de las zonas donde se está cultivando la marihuana, tanto para el mercado legal como para el mercado ilegal en Colombia, es el norte del Cauca, y es una región que está ampliamente, donde los territorios indígenas tienen una presencia muy importante. ¿Por qué no pensar que a través de esa industria se pudiera fortalecer los presupuestos de esos resguardos para que esos resguardos tuvieran como la independencia económica de impulsar sus propias apuestas económicas, sociales, dentro de su visión de mundo? Eso es algo que yo creo que estamos en el momento preciso de comenzar a hablar y de comenzar a promocionar. Ahora, yo siento que hay algo malo en la regulación, y no es algo malo en sí mismo, es algo malo por el modelo que se tiene a nivel global, y es que mientras nosotros no seamos capaces, y lo digo desde Colombia, y esto incluye también a México, porque en esto somos muy parecidos, en nuestras diferencias somos muy parecidos, mientras no cambiemos el paradigma a nivel global, y siga existiendo ese mercado internacional en donde hay algunos países, sobre todo en Europa, Estados Unidos, incluso Australia en este momento, a donde se esté exportando las materias, pues las drogas que estamos produciendo en nuestros países, va a ser muy difícil desestructurar el crimen organizado, va a ser muy difícil luchar como con esos poderes regionales en Colombia. Yo creo que, porque justamente la mayoría de esta producción, por lo menos de cocaína que se da en Colombia, se va para afuera. Solamente un 10% o menos se queda en Colombia a nutrir el narcomenudeo. Entonces yo siento que una regulación, ni en Colombia ni en México, como países individualmente considerados, podría tener un impacto como tan grande en desarticular el mercado ilegal o en afectar las finanzas del crimen organizado. Otra cosa que a mí me preocupa mucho de la regulación y de las regulaciones que ya se están viendo tanto en cannabis medicinal como en cannabis para uso adulto, tiene que ver con quiénes son los que finalmente se están apropiando del negocio. Si la regulación no tiene un buen enfoque de derechos y no tiene como un principio de democratización del negocio, es decir, que las personas que, por ejemplo, los resguardos indígenas, los campesinos, no puedan articularse y sacar provecho de esa industria que estén haciendo, pues yo creo que lo que tendríamos al final de aquí a unos años es un monopolio tipo Philip Morris, y eso no tiene sentido y hay que cuidarnos mucho de esas. O sea, no es legalizar, porque legalizar da una tendencia como a liberalizar las drogas, sino yo creo más en una regulación, que es un marco normativo donde el Estado pone unos límites y donde esos límites tienen sentido en derechos humanos y derechos al desarrollo de muchas poblaciones que han estado afectadas y vinculadas a las economías ilegales. Muchas gracias, Luis. Sofía, ¿por qué crear una narrativa de caos social, moral y ético si se legaliza y regulan las drogas en general? Yo creo que este es algo bárbaro, porque esto es a lo que yo me refería con la parte de poder tomar una decisión
de la forma más informada posible, analizando todos los puntos, ¿no? O sea, analizando la parte económica, analizando la parte social, analizando la parte de salud. Y creo que muchas veces justo esto que hacemos es actuar literal desde el prejuicio al consumidor, y a partir de eso entonces crear quizá de pronto un discurso de, bueno, no hay que hacerlo porque es malo, o sí hay que hacerlo porque mis amigos lo hacen, en lugar de decir, bueno, ¿qué beneficios voy a tener de hacerlo? ¿A qué me voy a exponer? O sea, a mí yo siempre he estado, a lo largo de toda mi formación, de toda mi carrera, muy a favor de la parte de documentarse y de dar mucha psicoeducación. Y entonces actuar de pronto sobre estas políticas más éticas y como muy conservadoras, justamente lo que hacen es crear más prejuicio en torno a ello. Y en lugar de que despenalicemos, como ya me dijo Luis Felipe, regulemos más que legalizar, ahí quizá él tiene una experiencia muchísimo mayor que yo, lo que hacemos entonces es crear prejuicios en torno al consumidor y justamente esto que decía Jorge, ¿no? Quizá tener una visión más positiva sobre justamente los líderes de narcotráfico, que es muy paradójico, ¿no? Entonces es así como justamente creo que esto es a lo que nos orilla querer regir todo esto a partir de un discurso como muchísimo más conservador y ético, en lugar de regirlo a partir de cosas muchísimo más objetivas, como podría ser datos duros en términos de todo esto que ya mencioné, ¿no? Luis Felipe, Sí, no, sigue, por favor. No, yo creo que eso de la narrativa de lo que puede pasar después de una regulación es una narrativa de miedo que está reeditando el diablo de las drogas, digamos. Esto es una demonización pura. No hay datos que digan que en Uruguay, en Canadá y en Estados Unidos el consumo aumentó. Aquí se presenta es un tema muy específico y es que la gente salió del closet psicoactivo. La gente asumió que fumaba marihuana y eso tiene un impacto en las cifras porque no es lo mismo preguntarle a una persona, ¿usted fuma una sustancia ilegal? A usted fuma una sustancia que puede comprar en el supermercado o en los centros de dispensación. Entonces, ese cambio de chip es importante, afecta las cifras, pero no está completamente comprobado. Y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado cuando plantea la regulación. Insisto, no es una regulación en donde venga, consuman todo, caso Colorado, que ha tenido algunos problemas, porque la concentración de THC que se está experimentando, que están experimentando las personas que estén en ese mercado, es muy alto, y eso tiene unos riesgos de salud, yo creo que Sofía nos podría explicar mejor que yo. Pero no solamente es eso, sino también es como pensarnos en, finalmente, qué es lo que estamos regulando con un mercado. Estamos regulando es una cosa como tan básica como el poder disfrutar una sustancia desde el placer o desde una experiencia distinta. Y yo creo que es importante hablar de el placer cuando uno quiere regular o cuando uno habla de regular las drogas. Pues obviamente a la gente y en nuestras sociedades, y ahí vuelvo a decir, México y Colombia tienen mucho en común, son sociedades muy católicas, con un pensamiento conservador bastante arraigado. Yo creo que esa postura moralista de protejamos a nuestros niños de las drogas, cuidemos a los niños, fortalezcamos la familia, pues juega mucho con ese miedo que tienen muchas personas en esta sociedad de que los adolescentes, sobre todo, hagan uso de sus derechos tanto sexuales como del placer en general. Y yo siento que esos tabúes están muy, muy relacionados con esa forma como con ese estereotipo de que si uno consume marihuana una vez, ya después va a estar en las calles pidiendo y al otro día va a estar robando para conseguir la dosis porque ya es un adicto irredento. Entonces, pues obviamente esa narrativa se reedita cuando uno habla de regulación y le dicen a uno, es que usted quiere poner a los niños a fumar marihuana todo el tiempo. Y uno les dice, no, justamente es para que no la accedan por el mercado ilegal. Científicamente es cierto que un niño, una persona menor de 15 o 16 años no tiene un desarrollo cerebral suficiente como para que consuma ninguna droga, incluyendo alcohol y tabaco. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es hablar como con estos grupos sociales que son muy amplios y que yo creo que tienen una mayoría en la sociedad, decirles, es que justamente la regulación, ¿qué es lo que pretende? Es evitar que las personas se enfermen por consumir, las personas adultas, y que los niños tengan el menor acceso posible a la sustancia. Y entonces ahí uno entra, bueno, esos son debates mucho más difíciles, el consumo de menores.
Si suponemos un escenario, hagamos un poco de futurología. Bueno, no, realmente no es futurología. Yo creo que eso se está dando en la actualidad y que es uno de los grandes bloqueos que hay para tener un escenario de regularización y de legalización de las drogas psicoactivas. Es que va a haber grandes perdedores en esa legalización y esa regularización. Por ejemplo, quienes se lucran de la ilicitud del negocio, donde la ilicitud es mucho más rentable que el negocio mismo, porque es el que le hace subir los precios, etcétera, de la ilicitud, y la cadena de corrupción de los corruptos que pelechan, que aprovechan esa situación para llenar sus bolsillos, pues van a ser grandes perdedores en caso tal de que se diera el escenario y van a estar seguramente opuestos a ellos. ¿Qué tipo de acciones habría que plantear para que tanto esos narcotraficantes pues no, y esos corruptos no se atraviesen en la posibilidad de una regularización de del consumo, de la distribución, la producción, la distribución y consumo de las drogas psicoactivas? Sofía, ya ustedes están en confianza, yo los dejo allá solitos, No, te mandan la pelota. Este tema a mí sí, sinceramente, cuando tú lo planteas así, yo creo que nunca va a haber 100% de satisfacción de ninguna de las variables que frase de los que haya perdedores. O sea, yo actualmente lo pregunto. Creo que en realidad ahorita la población es la perdedora. O sea, la población y justamente muchos de los productores que tienen que enfrentarse a todo este hostigamiento por parte de los que comandan todos estos grandes cárteles. Entonces, creo que perdedores ahorita hay, y ahorita son los consumidores por todo el problema de salud que mundialmente tenemos, y los productores como tal. Y quizás sería, si hacemos esta visión como de tratar de ponernos en ese imaginario de, bueno, que ya se legalizó, ¿qué podemos proponer? Pues creo que ahora el beneficio se vería por parte de la gente que ahorita está siendo la que está sufriendo más esto, ¿no? O sea, el beneficio sería en términos de que habría esta regulación de que lo que estoy consumiendo es sano o al menos seguro, ¿me entiendes? Y muy entrecomillado, es al menos seguro, y al menos sé que entonces no voy a sufrir de que yo sea que estar criminalizado y tener que pasar por todos estos procesos judiciales de por si o tal cantidad o por si soy consumidor o no, pero por supuesto que siempre va a haber en esta ecuación quienes estén con esta sensación de disgusto, de pérdida de control, y en este caso pues serían ahorita los que en la ecuación están siendo los ganadores o los fuertes, ¿no? Entonces, a mí esta pregunta se me hace muy complicada. No sé, Luis Felipe seguramente podrá agregar otras cosas muy interesantes, pero yo creo que por hoy vivimos esta situación. O sea, hay una parte de esta ecuación, hay variables que ya están en franca pérdida o menos beneficiados. Sí, yo la verdad siempre he sentido que, digamos, la economía criminal, la economía ilegal, hace parte de nuestras economías. Yo creo que si agregáramos eso al PIB, el PIB crecería un tanto por ciento más, digamos, mensualmente, anualmente. Yo lo que siento es que, digamos, y esto es como lo más importante de las experiencias de México y Colombia, que somos países que han tenido un fenómeno de crimen organizado muy grande por muchas épocas. Hemos tenido una como relación muy profunda entre política, narcotráfico y Estado. Y yo creo que justamente esos son los peligros. O sea, yo creo que la pregunta que planteas, Jorge, es justamente cómo hacer para evitar que el mercado ilegal no se meta en el mercado legal y no lave sus activos, no se blanquee como si no pasara nada. Y yo creo que justamente cuando uno defiende un discurso de regulación, en el fondo lo que está reduciendo es el ámbito de aplicación del derecho penal en la política de drogas. Pero nosotros nunca, por lo menos desde Justicia, nunca hemos dicho eliminar el derecho penal de la política de drogas. Es importantísimo que el derecho penal se use de mejor manera. Es importantísimo que el derecho penal aprenda a perseguir a las personas que se lucran del negocio del narcotráfico, que lavan activos, que son los encargados de introducir los negocios del narcotráfico en la economía formal. Y yo creo que
lo más importante es que el Estado tiene herramientas aún hoy, pero como el narcotráfico es un tema de política, es un tema de justamente por esa relación entre carteles, grupos políticos, Estado, funcionarios. Yo creo que lo que pasa es, lo que debe uno resolver es como un derecho penal mínimo, es decir, el derecho penal debe estar para judicializar a los líderes de los carteles, el derecho penal debe estar para eso, y el derecho penal también debe estar para extinguir el dominio de los bienes que adquirieron estas personas. Entonces yo lo que siento es que hay que fortalecer esas herramientas, pero es algo que no pasa actualmente. Es algo que por la economía política del narcotráfico no se puede hacer hoy día. El Departamento Nacional de Planeación, en un informe sobre narcomenudeo, sacó una cifra que me parece muy interesante. Cómo es que el derecho penal y en general todo el aparato represivo de la política de drogas está tan mal enfocado que el 59% de los operativos donde se incauta algún tipo de sustancia, el 59% son en contra de usuarios de marihuana por cantidades pequeñas. Y eso es lo que indica el grado el sesgo que tiene la política, y que para la política de drogas es muy fácil pegarle a los débiles, pero muy difícil pegarle a los duros. Entonces yo creo que lo que hay que potenciar es justamente eso, y eso se puede hacer desde el discurso de la regulación. Es que no es incompatible. Por ejemplo, la tasa en Colombia, la tasa de imputación, o sea, de coger a alguien e imputarle el delito de lavado de activos, llega solamente al 0.6% de los casos que se presentan. Mientras que la tasa de imputación en el delito del narcotráfico es del 68%. Entonces, uno lo que puede decir es justamente, es muy fácil criminalizar a las personas que están llevando la droga, pero es mucho más difícil criminalizar a quienes realmente son los dueños del negocio. Y yo creo que esa preocupación que plantea se puede resolver por esa vía, fortaleciendo el Estado de Derecho, finalmente. Bueno, y vamos a terminar con esta pregunta, viéndolo desde otra perspectiva de las oportunidades. ¿Ustedes cuáles creen que podrían ser las oportunidades de la región en términos de salud pública y seguridad pública sobre la posible regulación legal de todas o algunas sustancias psicoactivas? Sofía. Yo la verdad es que justamente creo que tendríamos que además ir muy poco a poco y de manera muy cauta. En realidad sabemos que del consumo la mayor proporción está ocupada aún actualmente por marihuana y que se ha mantenido a lo largo de bastantes años. Y creo que esta es sobre la que estamos tratando, ¿no?, de hacer alguna investigación sobre políticas de regulación, políticas de legalización. Aquí creo que mucha de la oportunidad que tendríamos sería justamente esto, descriminalizar a los consumidores y poder entonces hacerles llegar de una forma muchísimo más viable y certera ayuda en todos los términos. Ayuda, y yo siempre me enfoco mucho en la parte de salud, a final de cuentas es el área que en realidad yo he trabajado toda la vida, ¿no? Y yo hace algunas horas, en realidad, no sé si ustedes sigan o conozcan al doctor Sergio Aguayo, tuvo un muy buen panel de invitados y estuvo hablando Carlos Pérez Ricard, que es un mexicano que estaba en la Universidad de London, y él justamente hablaba sobre esta gran oportunidad que tendríamos y que una buena política antidrogas tendría que cubrir dos objetivos mínimos, pero que son cruciales. Punto número 1 es reducir al máximo el daño de la salud al consumidor, sobre lo que yo les hablé justo en esta última intervención, y la última, reducir al máximo el peligro o la violencia que esté involucrada en todo lo que tiene que ver con transporte, con producción de droga. Es decir, ahora sí, acobijar a los que actualmente están en términos de pérdida, ¿no?, en los que están perdiendo más. Entonces, creo que ahí sería una gran ventana de oportunidad en términos de salud, poder brindar una buena atención, poder estudiar al fenómeno sin querer tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, verlo como tal de lleno y con una panorámica muy abierta y siendo más conciliadores, no tan punitivos y sobre todo tratando de comprender el fenómeno desde todas las aristas, todas, no solamente la política o la económica, sino todo lo que viene de fondo en el consumo y en la producción y en la gente enrolándose en este tipo de actividades. Entonces, bueno, creo que esta es mi opinión al respecto. Luis Felipe, ¿cómo ve usted las perspectivas de oportunidades? Luis Felipe, habilita tu micrófono. Perdón.
La verdad yo veo que hay unas perspectivas regionales muy importantes en términos de economía. Es decir, Colombia, Ecuador, Perú, incluso hasta México, tienen un muy buen contexto ambiental para hacer una producción de marihuana, con unos estándares de calidad altos y con unos costos de producción muy bajos. Sin embargo, ¿cuál es el problema de estas perspectivas? Es justamente que se cree como un nuevo neoextractivismo que venga es justamente por esas rentas. Entonces, claro, hay unas oportunidades económicas, pero en América Latina tenemos estados que no son tan fuertes frente a ciertas empresas y tenemos políticas como de atraer inversión extranjera. Entonces, una buena oportunidad podría terminar en una pésima realidad. También yo veo que hay oportunidades enormes en América Latina para estudiar los efectos medicinales de las sustancias. Yo siento que, y hablando por ejemplo de una regulación de cocaína o de los derivados de la hoja de coca, el principal objetivo de una regulación en esos términos sería impulsar la investigación científica alrededor de los usos y de los abusos de sustancias como el paco, como el bazuco, porque son sustancias que además son de nuestras realidades urbanas. Y una potencialidad justamente de un mercado regulado es que desde estos países que tenemos estos problemas se cree evidencia científica al respecto. Por ejemplo, sabemos mucho de uso de heroína, pero es que la heroína es un problema casi del primer mundo, si se quiere, y la evidencia que conocemos viene de esos países, viene de Europa, viene de Estados Unidos. Entonces, claro, no tenemos en este momento investigaciones que nos digan el bazuco, por ejemplo, una terapia de sustitución con bazuco podría funcionar con ibogaína o qué sé yo, con cualquier otra sustancia, porque justamente no ha habido el dinero para estudiar nuestros problemas. Entonces creo que esa es una gran oportunidad que se le abre a América Latina si sabe utilizar los recursos que pueda generar esta industria. También hay otro tipo de ventajas, si se quiere, que están relacionadas con las poblaciones que han sido criminalizadas. O sea, América Latina ha sido el escenario de la guerra contra las drogas. Y yo creo que pensar en una perspectiva reparadora a nivel regional es un gran momento, y en este momento yo siento que, a pesar del contexto político del continente, yo siento que hay una organización civil, una sociedad civil muy lista y presta para dar estos debates, y hay una apertura política en ciertos sectores. Pues bien, ese ha sido nuestro tema hoy en Concierto para Disentir. A Sofía Hernández González. Sofía, muchas gracias por su deferencia, por su generosidad, por esta charla tan amable, tan ilustradora e ilustrativa, y por todos esos análisis que esperamos que le sirvan a nuestra audiencia para pensar un poco más profundamente el problema. Claro, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que ha sido todo un placer. He pasado un rato muy ameno y les agradezco pues muchísimo justamente este recibimiento con tanta calidez que tuve de parte de ustedes. Se los agradezco y evidentemente y con mucho quisiera que esta información justamente sirviera, ¿no? De análisis y de apertura del panorama para podernos enriquecer en todos los ámbitos, ¿no? Así que muchas gracias. Luis Felipe, muchísimas gracias de verdad. Ustedes han sido muy generosos con nosotros en el Centro de Estudios de Derechos, Justicia y Sociedad de Justicia, y su colaboración, Luis Felipe, y su aporte, sus aportes y los datos y los análisis, pues creo que también van a ser de muchísima importancia para nuestros oyentes, para que tengamos otra perspectiva del problema y no una perspectiva simplemente desde un imaginario y desde una simplificación moralista de la situación. Muchas gracias, Luis Felipe. Muchas gracias, Jorge, al equipo y por supuesto a mi compañera de panel, Sofía. Placer conocerte. Igualmente, he estado muy complacida de conocer a todos. Muchas gracias. Ahí ya quedan con los contactos. Pues agradecemos a Sofía Hernández, a Luis Felipe Cruz, al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, a los estudiantes del Semillero de Investigación Ciudadanos X de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la investigación, Paola García y Catalina Boza, en el manejo de nuestra base de datos, Tatiana I. Guerrero,
En el diseño de imagen, publicidad y redes sociales, Gabriel Alvarado, Gilmer León y Sebastián Casas. En el sonido y el manejo de nuestra plataforma Zoom, Mauricio Peñalosa. En la producción, Sandra Castro. Conducción de Gilmer León y dirección y conducción de quien les habla, Jorge David Sánchez, que los invita a que nos sigan por nuestras redes sociales, donde van a encontrar las conclusiones de este programa y de este tema. En Facebook, @concierto para disentir la UDA, @ciudadanos X, en Instagram, @concierto para disentir, en Twitter, @c para disentir, y en nuestro email, concierto para disentir la UD, @gmail.com. El martes entrante nos esperamos con otro programa de Concierto para Disentir, con un tema muy, pero muy especial. No se lo pierdan, realmente es muy especial y hecho con todo el cariño y con todo el amor en estos momentos y en esta situación que vive pues la protesta y la indignación por el racismo en el mundo entero, no es solamente en los Estados Unidos ni en México, sino en el mundo entero. Estamos indignados contra esas políticas y esa mirada de racismo. Así de que los esperamos que nos acompañen el próximo martes. A ustedes muchas gracias por siempre acompañarnos, a toda nuestra audiencia de América Latina y el Caribe, y los invitamos a que sigan conectados con la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. El contenido y las opiniones expresadas en el anterior programa son responsabilidad de sus realizadores e invitados. Desde el río Bravo del Norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias se encuentran en Concierto para Disentir, el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.